Hola, ¿cómo están? Una tarde de sábado bastante fría hoy en Bogotá, pero también propicia para repasar notas y trabajar un poco. Eh, llegan por estos días un gran número de consultas a propósito de la dificultad que hoy experimentan las empresas con ocasión de la disminución y en algunos casos la parálisis total de actividades productivas y comerciales, ocasionadas obviamente por la situación de emergencia y el aislamiento social. Nos consultan nuestros clientes acerca de si es posible aplicar la fuerza mayor como una causal que justifique el incumplimiento de obligaciones contraídas por sus empresas. Entonces hemos decidido hacer este breve video con el que obviamente no pretendemos profundizar en los postulados teóricos de la fuerza mayor, pero sí esperamos dar alguna claridad sobre los elementos que dan lugar en un momento dado a recurrir en auxilio de la fuerza mayor como eximente de obligaciones y a partir de esos elementos concluir en qué casos no aplica la fuerza mayor, pero sí puede aplicar otro instrumento legal como la excesiva onerosidad sobrevenida, la teoría de la imprevisión. Entonces digamos primero que todo que el derecho indica que los contratos se suscriben o se celebran para cumplirse. Ese es un principio, o más bien un pilar fundamental de los acuerdos que celebran las personas. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias extraordinarias o imprevistas que provoquen que la intención que inicialmente tuvieron las partes, cuando resulta inesperadamente oneroso o imposible para alguna de estas, por razones no imputables a ellas, es posible acudir en auxilio de los postulados que exceptúan la obligación de cumplimiento contractual. Tenemos entonces primero la fuerza mayor, que encontramos en el artículo 64 de nuestro Código Civil y podemos definirla como un hecho imprevisible ocasionado por una fuerza superior que es irresistible, que no es imputable al deudor y que es imposible el cumplimiento de las obligaciones, que hace imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste. Entonces digamos que las condiciones para emplear la fuerza mayor como eximente de cumplimiento de una obligación contractual con posibilidad de éxito exige como mínimo el lleno de 5 requisitos que se derivan del artículo 64 del Código Civil. Y estos requisitos son: el primero es que se trate de un hecho imprevisible. Esto lo que significa es que el hecho no era razonablemente posible de anticipar por parte del obligado. No tenía cómo preverlo. Y esto teniendo además en cuenta su probabilidad de ocurrencia o su frecuencia. Entonces, en el caso que vimos hoy en día, no era posible para quien alega la fuerza mayor saber que se iba a presentar una pandemia, y menos que se impondría el aislamiento social obligatorio. El segundo elemento es que el hecho sea irresistible, es decir, que no estaba en manos del obligado evitar que sucediera. Otra vez, no estaba en manos de los contratantes evitar la pandemia, no está en manos de los contratantes evitar la emergencia o el aislamiento. El tercero es que se vea un hecho sobreviniente, es decir, que sea posterior al momento en que surgió la obligación contractual. Las obligaciones contenidas en un contrato debieron haber surgido entonces antes de la declaratoria de emergencia y el aislamiento social obligatorio.
El cuarto requisito es que debe ser externo o exterior. Es decir, que la ocurrencia del hecho no es imputable o adjudicable al deudor. La declaratoria, nuevamente, la declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio es un acto de autoridad ejercido por un funcionario público, el gobierno nacional. El quinto elemento, que es el más importante en nuestro concepto, es la imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Aquí radica el elemento diferenciador con los otros mecanismos legales. Entonces, la fuerza mayor, en la fuerza mayor la obligación se presenta como imposible de cumplir. No es que resulte demasiado oneroso o que represente alguna dificultad de cumplimiento, sino que materialmente es imposible de cumplir. Ahora, esa imposibilidad puede ser relativa o puede ser absoluta o total. Entonces, cuando es relativa significa que en este momento no se puede cumplir, pero que en un futuro, digamos pasada la emergencia o el aislamiento, se podrá cumplir con la obligación. Cuando es relativa o temporal, se suspende su cumplimiento, pero más adelante se deberá cumplir con la obligación. Y algo importante acá en este punto es que cuando es relativa o temporal, no genera mora en su cumplimiento. Es decir, no hay penalidad que se pueda imponer por no cumplirse a tiempo por el hecho de ser imposible de cumplir. Me explico, temporalmente, pero igualmente imposible. Ahora, para que se pueda predicar la fuerza mayor, es necesario además que al momento de presentarse el hecho imprevisto, el obligado no se encuentre en mora. Es decir, que hasta ese momento, además de cumplir con los 5 requisitos mencionados antes, el obligado esté al día en el cumplimiento de las obligaciones que se habían pactado. Bueno, ahora vamos a dar un repaso rápido a la teoría de la imprevisión. Esta teoría la encontramos en el artículo 868 de nuestro Código de Comercio y a diferencia de la fuerza mayor, aquí no se habla de imposibilidad de cumplimiento, sino se habla de una situación imprevista, igual que en la fuerza mayor, extraordinaria, igual que en la fuerza mayor, e imprevisible posterior a la celebración del contrato, igual que en la fuerza mayor, que hacen difícil el cumplimiento de las obligaciones, dado que se torna excesivamente oneroso para una de las partes. Entonces aquí el deudor puede cumplir, no como en la fuerza mayor, pero eso le generaría un perjuicio excesivamente oneroso. Esta teoría, digamos que se basa en el principio de la buena fe contractual, en el entendido que ninguno de los contratantes se debe lucrar a costa del empobrecimiento del otro. Ahora, la teoría de la imprevisión aplica únicamente para los contratos de tracto sucesivo, no para los de ejecución instantánea. Entonces, digamos que en síntesis, los requisitos para que se dé la teoría de la imprevisión son que se trate de un hecho imprevisible o imprevisto, que sea exterior nuevamente, que no sea un hecho ocasionado por las partes, que sea sobreviniente, es decir, que sea posterior al surgimiento de la obligación, que por estas razones se altere el equilibrio entre las partes y que se trate de contratos de ejecución sucesiva. Entonces los efectos son para las partes que pueden pedir la revisión del contrato en el caso de la imprevisión, y si no se puede pedir la revisión del contrato por parte del juez, se pide la terminación. Entonces es claro aquí que el elemento diferenciador entre la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión lo dicta la imposibilidad de cumplimiento en la primera, en la fuerza mayor, y la excesiva onerosidad en la segunda, es decir, en la teoría de la imprevisión. Entonces digamos que hay diferentes teorías en muchos de los puntos tratados acá,
como por ejemplo si en el caso de la fuerza mayor, el incumplimiento parcial o temporal daría para aplicar el mecanismo legal de la fuerza mayor o no. Pero digamos que no es el propósito de este breve espacio entrar a debatir o defender doctrinas o posturas, sino, como lo indiqué al principio, dar alguna luz al respecto. Importante, eso sí, que para argumentar cualquiera de los mecanismos de eximentes de obligaciones es fundamental el aporte de pruebas, que por supuesto que sustenten objetivamente la causal esgrimida y por supuesto el estudio previo de cada caso en particular. Por último, digamos que como estas dos teorías, pues existen otras, como la pérdida de la causa, por ejemplo, el deber de cooperación, y bueno, y existen otras como la onerosidad sobreviniente o la alteración de las bases del contrato, pero digamos que las más frecuentes son las que tratamos de explicar de la manera más resumida y clara posible. La invitación es a comentar si les pareció útil y clara la información y a suscribirse y esperar más información legal de utilidad para estos momentos que vivimos y que nos afectan a todos. Muchas gracias y un feliz fin de semana.